Las luces se apagaban. El set quedaba en silencio. Pero los técnicos sabían que algo permanecía despierto. Durante la época de oro del cine mexicano, cuando las películas se filmaban sin descanso y los estudios nunca dormían, comenzaron a circular historias que nadie quería contar en voz alta. Vigilantes que escuchaban pasos en foros vacíos, actores que sentían miradas invisibles durante ensayos nocturnos, electricistas que veían luces encenderse solas en escenarios abandonados. No eran rumores aislados. Eran testimonios repetidos durante décadas, en diferentes estudios, por personas que nunca se conocieron entre sí. Siempre las mismas sensaciones, siempre los mismos lugares. El cine de oro nos regaló obras maestras, pero también dejó espacios marcados por jornadas agotadoras, tragedias personales y emociones tan intensas que parecieron impregnarse en las paredes. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Queremos saber dónde están los verdaderos amantes del cine clásico mexicano. Hoy recorreremos 5 sets que cargaron con reputaciones oscuras. Lugares donde el glamour convivió con lo inexplicable. No tenían nombres oficiales. Eran simplemente el foro del hospital o el set de la prisión. Espacios cerrados, reutilizados una y otra vez para representar dolor, encierro y desesperación. Durante la época de oro, estos decorados trabajaban sin parar. Las mismas camas metálicas aparecían en melodramas distintos. Los mismos barrotes se pintaban para diferentes cárceles. Los pasillos largos y fríos servían tanto para manicomios como para hospitales psiquiátricos. Aquí se filmaron las escenas más desgarradoras del cine mexicano. Muertes trágicas, confesiones en lechos de agonía, prisioneros que gritaban injusticia. Los actores repetían el llanto una y otra vez hasta que los directores quedaban satisfechos. Las emociones se acumulaban como polvo en las esquinas. Los técnicos comenzaron a notar algo extraño. Una incomodidad persistente. No había apariciones dramáticas ni fenómenos claros, pero nadie quería quedarse solo después de terminar la jornada. Hablaban de una sensación de estar siendo observados desde las sombras, de escuchar pasos lentos detrás de ellos cuando guardaban equipos. Un utilero de los años 50 contó que una noche escuchó respiraciones profundas mientras desarmaba un set de hospital. Pensó que era algún compañero rezagado, pero cuando encendió todas las luces, el foro estaba completamente vacío. Estas historias nunca llegaron a la prensa. Se compartían en voz baja, entre café y cigarrillos, durante descansos nocturnos. Los nuevos en el equipo eran advertidos de manera sutil. No te quedes solo aquí después de las 10. ¿Qué quedó impregnado en esos espacios? Tal vez nada sobrenatural. Tal vez solo el peso de tanto sufrimiento fingido repetido hasta el cansancio. O quizá, como decían los viejos técnicos, había emociones tan intensas que no necesitaban ser reales para dejar huella. Lo cierto es que estos foros fueron los primeros en ganarse una reputación incómoda. No por un evento específico, sino por la acumulación, por la repetición, por las noches demasiado largas en lugares diseñados para parecer tristes. A diferencia de los estudios cerrados, estas locaciones eran reales. Residencias antiguas, muchas construidas a finales del siglo XIX o principios del XX, que el cine rentaba para producciones que requerían elegancia y misterio. La más famosa fue la mansión donde Luis Buñuel filmó El Ángel Exterminador en 1962. La residencia de Polanco, construida originalmente para un político poderoso, ya tenía reputación inquietante antes de que llegaran las cámaras. Los vecinos hablaban de ruidos inexplicables. El personal de servicio anterior había renunciado sin dar explicaciones claras. Durante la filmación, varios miembros del equipo reportaron experiencias extrañas. Silvia Pinal misma mencionó años después que hubo momentos en los que sintió presencias durante las escenas nocturnas. Puertas que se cerraban sin corrientes de aire. Cambios bruscos de temperatura en habitaciones específicas. Pero no fue la única. Otra casona de San Ángel, utilizada para melodramas de Emilio Fernández, se ganó fama similar. Los técnicos escuchaban pasos en el piso superior cuando todo el equipo estaba filmando abajo. Algunos juraban haber visto cortinas moverse en ventanas de habitaciones cerradas con llave. Lo perturbador es que estas experiencias se repetían con equipos diferentes en producciones separadas por años. Una misma casa generaba los mismos relatos, aunque los trabajadores nunca se conocieran entre sí. Un asistente de dirección de los años 50 dejó escrito en sus memorias: había mansiones donde todos trabajábamos más rápido. No por profesionalismo, sino porque nadie quería quedarse después del atardecer. Los dueños de estas propiedades rara vez admitían las historias. Pero cuando una casa comenzaba a circular entre productores como problemática, su valor de renta disminuía considerablemente.
¿Eran estas residencias realmente embrujadas antes de que llegara el cine? ¿O fue la intensidad dramática de las filmaciones lo que despertó algo dormido? Nunca hubo respuestas claras. Lo único seguro es que varias de estas mansiones dejaron de rentarse para producciones cinematográficas después de la época de oro. Algunas fueron demolidas. Otras permanecen abandonadas hasta hoy, con reputaciones que sobrevivieron al olvido del cine que alguna vez las habitó. La Cinematográfica Latinoamericana S.A., conocida como CLASA, operó desde 1946 hasta mediados de los años 50. Fue uno de los estudios más prolíficos del cine de oro, especializado en producciones de bajo presupuesto pero alto impacto emocional. Aquí se filmaron algunos de los melodramas más desgarradores de la época. Historias de madres abandonadas, amores imposibles, tragedias familiares. Los foros de CLASA se llenaban de llanto real día tras día, película tras película. Los trabajadores no reportaban apariciones dramáticas. No había figuras espectrales ni eventos sobrenaturales claros. Lo que sí había era una pesadez constante, una atmósfera densa que parecía absorber la energía de quienes entraban. Actores experimentados mencionaban sentirse inexplicablemente agotados después de trabajar en CLASA, incluso en escenas sencillas. Un cansancio que no correspondía con el esfuerzo físico realizado. Algunos hablaban de dolores de cabeza persistentes que comenzaban al entrar a ciertos foros y desaparecían al salir. Los técnicos de iluminación tenían una regla no escrita. Nadie apagaba las luces solo. Siempre en parejas, siempre rápido. No por miedo a ver algo, sino por una incomodidad que no podían explicar con palabras. Un electricista veterano, entrevistado años después del cierre de CLASA, lo describió así. No era que vieras fantasmas, era que el lugar te sacaba la energía, como si las paredes hubieran absorbido tanto llanto fingido que ya no sabían distinguir entre actuación y realidad. Los foros donde se filmaban las escenas más trágicas eran los más afectados, especialmente aquellos usados para finales tristes, muertes dramáticas, despedidas definitivas. Con el tiempo, estos espacios se volvieron pesados incluso para equipos nuevos que desconocían las historias previas. Cuando CLASA cerró definitivamente en 1957, pocos lamentaron la pérdida de aquellos foros específicos. El estudio fue recordado por su producción intensa, pero también por ser un lugar donde trabajar resultaba inexplicablemente agotador. Hoy poco queda de las instalaciones originales, pero quienes trabajaron ahí coinciden. CLASA no estaba embrujado en el sentido tradicional, estaba cansado. Inaugurados en 1946 en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, los estudios Tepeyac fueron pensados como el Hollywood mexicano. 11 foros de última generación, tecnología importada, ambición sin límites. Durante 11 años Tepeyac produjo más de 150 películas. Aquí filmaron Pedro Infante, Jorge Negrete, Libertad Lamarque. Era un lugar de celebración y creatividad, pero también de jornadas agotadoras y presiones brutales. Los fenómenos comenzaron a reportarse desde los primeros años de operación. No eran visuales, eran auditivos, risas suaves durante ensayos nocturnos, murmullos incomprensibles en foros vacíos, golpes rítmicos sin origen aparente. Los vigilantes nocturnos fueron los primeros en hablar, siempre extraoficialmente. Contaban de voces que llamaban nombres conocidos, pero cuando respondían solo encontraban silencio. De conversaciones completas que parecían venir del foro contiguo, pero al investigar no había nadie. Un guardia veterano de Tepeyac relató en los años 70. Escuchabas claro que alguien hablaba. Podías distinguir tonos, aunque no las palabras. Pero cuando entrabas, el foro estaba helado y completamente vacío. Lo más perturbador eran los espejos. Los camerinos y algunos sets tenían grandes espejos de cuerpo completo. Múltiples personas reportaron ver movimientos reflejados que no correspondían con lo que ocurría en la habitación. Sombras que se movían un segundo antes o después de lo debido. Figuras borrosas que desaparecían al girar la cabeza. Estos fenómenos no impedían el trabajo diario, pero creaban un ambiente de tensión constante. Los técnicos desarrollaron rituales personales. No mirar espejos directamente después del atardecer, no quedarse solos en camerinos, siempre trabajar en grupos cuando caía la noche. Cuando Tepeyac cerró en 1957 por problemas financieros, el abandono agravó la reputación del lugar. Las instalaciones semivacías se volvieron objetivo de exploradores urbanos durante décadas. Muchos reportaron experiencias similares: susurros, sensación de compañía, ruidos sin explicación. Un dato inquietante: los sonidistas que trabajaron en Tepeyac mencionaban que al revisar grabaciones de audio de ciertos foros,
Ocasionalmente aparecían voces de fondo que nadie había escuchado durante la filmación. Susurros muy bajos, casi imperceptibles, pero presentes en la cinta. ¿Qué quedó atrapado en Tepeyac? ¿Eran las emociones acumuladas de tantas producciones intensas? ¿O había algo en el terreno mismo, algo anterior al cine? Hoy parte del predio alberga construcciones modernas, pero quienes conocieron Tepeyac en su época de oro coinciden. El silencio de aquel lugar nunca fue completamente silencio. Inaugurados en 1945 y operativos hasta el día de hoy, los estudios Churubusco son la columna vertebral del cine mexicano. Aquí se filmaron miles de películas, desde clásicos de la época de oro hasta producciones contemporáneas. Pero Churubusco carga con otra distinción. Es el estudio mexicano con más reportes de fenómenos inexplicables en su historia. Y lo inquietante no es la cantidad de historias, sino su consistencia a través de décadas. Las apariciones más reportadas son femeninas. Figuras vestidas con ropa de época, años 40 y 50, vistas brevemente en pasillos, camerinos y foros. Aparecen por segundos, siempre en la periferia de la visión, y desaparecen al enfocar directamente. Los vigilantes nocturnos de Churubusco, generación tras generación, han coincidido en los mismos relatos. Pasos en pasillos vacíos, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Luces que se encienden sin intervención humana en foros específicos. Puertas que se abren solas, lentamente, como si alguien las empujara con cuidado. Un vigilante de los años 80 dio una entrevista a una revista especializada. Una noche vi claramente a una mujer con vestido oscuro cruzar el pasillo hacia el foro 3. Pensé que era alguna actriz retrasada. Fui a buscarla. El foro estaba cerrado con llave desde adentro. Nunca salió. Los camerinos 7 y 12 tienen reputación particular. Actrices contemporáneas han mencionado sentir presencias mientras se preparan. Algunas reportan escuchar susurros de mujer. Otras hablan de ver movimientos en espejos que no coinciden con la realidad. Lo más documentado son los fenómenos eléctricos. Luces que se encienden y apagan siguiendo patrones específicos. Equipos electrónicos que fallan sin razón técnica en ciertos foros y funcionan perfectamente al cambiarlos de ubicación. Un técnico de sonido de los 90 dejó registro de algo inquietante. Durante la postproducción de una película filmada en Churubusco, el equipo detectó en las grabaciones de audio ambiental lo que parecían voces susurrantes en español antiguo. Voces que nadie había escuchado durante la filmación. ¿Por qué Churubusco? Algunos dicen que el terreno tiene historia previa al cine, posiblemente relacionada con la época colonial. Otros creen que la intensidad emocional acumulada durante 80 años de producción ininterrumpida dejó algo impregnado en los muros. Lo cierto es que Churubusco sigue operando, sigue produciendo y las historias siguen apareciendo. Cada nueva generación de trabajadores suma sus propias experiencias al archivo no oficial del estudio más embrujado de México. No es ficción, es memoria persistente. La época de oro del cine mexicano construyó un legado inmortal, pero también dejó espacios que parecen recordar más de lo que deberían. Lugares donde el glamour convivió con agotamiento, donde la ficción se mezcló con dolor real, donde las emociones fueron tan intensas que tal vez nunca se fueron del todo. ¿Eran estos sets realmente embrujados? ¿O simplemente cargaban con el peso invisible de miles de jornadas, millones de emociones fingidas, años de trabajo sin descanso? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero las historias siguen ahí, repetidas por personas que nunca se conocieron, contadas en décadas diferentes, siempre similares, siempre inquietantes. Si este recorrido por las sombras del cine de oro te atrapó, suscríbete a Historias y Biografías del Cine. Aquí exploramos el cine clásico mexicano desde todos sus ángulos, las luces brillantes y también las esquinas oscuras. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que estos lugares estaban embrujados o que el verdadero misterio eran las personas que trabajaron ahí? Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.